Continuamos, amigos televidentes. Estamos con Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores. Alejandro Martínez, muy buenos días. Vamos directamente al tema medidas económicas, ajustes ya a esas medidas en términos de rectificación en algunos de los puntos. ¿Cómo está incidiendo esto al sector de las flores y al sector de la exportación, que es fundamental para la generación de divisas frescas a efectos de sostener la dolarización? Muchas gracias, buenos días Carlos y a la audiencia también. Bueno, hemos esto analizado desde hace más de un mes, básicamente, cuando las medidas ya estaban prácticamente descritas. Efectivamente hemos visto un problema serio para la exportación y para la producción nacional, porque, como digo yo, en las matemáticas los números no mienten y el significado de las medidas económicas simplemente es un aumento del costo de la economía ecuatoriana en 1.900 millones de dólares. Es decir, no hay un efecto real que vaya hacia la inversión como tal o al crecimiento. Cuando me dices aumento del costo, ¿qué significa? ¿Transferencia de esos incrementos al consumidor final? Al final va a ser así, es decir... ¿Pérdida de competitividad? Va entonces a ser una pérdida de competitividad, lo veo yo así, lo vemos muchos. No está generando lo que el Ecuador necesita este rato, que básicamente es reformar su estructura de costos, es decir, atacar al apéndice este rato, que es un problema. Ahora, el tema para el sector exportador fundamentalmente pasa, en el tema crítico, ya vemos así, pasaría por la tasa de los 10 centavos, que todavía no queda claro en términos de su aplicación. Esto le resta competitividad, pero también por otro lado, ¿cómo está este tema frente a la negociación de extensión del sistema generalizado de preferencia con Estados Unidos? Le puede generar un problema, ¿no? Es decir, es un problema técnico que puede ser significativo para estudio, no creería yo para el 2018, pero sí para el 2019, porque evidentemente es una norma discrecional aplicada al comercio, lo cual no está aceptado internacionalmente. Y en eso el Sistema General de Preferencias tiene reglas y reglamentos muy claros. Si es un peligro para el Ecuador, estamos hablando de cerca de 1.300 productos que entran a través del SGP a Estados Unidos, lo cual es grave. Pero regresando a la parte de la tasa, la parte arancelaria, tiene varios efectos sobre toda la estructura, no solamente interna, sino de la exportación. Una es la afectación directa, evidente, que se da al producto, que en este caso, si el Ecuador quiere aplicar la norma de la tasa, tiene que aplicar a todas las importaciones, independientemente de que esta sea materia prima, bienes de consumo o capital. Al afectar la materia prima, que en el caso de flores es materia prima para producción, para eventual exportación, ¿sí?, le afecta directamente ese costo. Pero en el caso nuestro específico la afectación es doble, porque las importaciones caen. Cuando las importaciones caen, los fletes suben, ¿sí? Tenemos menos competitividad. Y al final del día, en el caso, por ejemplo, nuestro y de cualquier otro producto de exportación, compites en el mercado externo. Cuando compites en el mercado externo, un importador te paga producto más flete. Si el flete sube, ¿sí?, el producto o baja de precio o me voy donde mi competidor. Ahora, ¿cómo compensarlo? Es decir, porque si el gobierno se mantiene en este tema, ¿cómo compensar aquella competitividad? ¿Pasaría por mejorar la productividad? La productividad es algo que se mejora constantemente, eso es una demanda. Pero el Ecuador tiene déficit en eso, Alejandro. Tiene déficit, pero... No me refiero al sector flores, me refiero en general. Sí, pero eso es una exigencia de mercado, es decir, si nosotros nos concentraríamos en política pública, no a nosotros involucrarnos en las empresas, sino a generar las vías de fomento, de inversión, de fomento, de crecimiento, las empresas propias, o sea, por su propia naturaleza, van a lanzarse a hacer mejoras continuas, a hacer mejoras en productividad. Pero si no avisoran un futuro muy, digamos, prometedor en términos de riesgo o en términos de inversión, probablemente no invierten. Y el efecto que se está viendo hoy día en empresas es que no reinvierten, es decir, no están invirtiendo en la necesidad de mantenerse produciendo, que es más grave aún. ¿Esto puede generar alguna afectación en el tema de empleo? Por supuesto, yo creo que sí. ¿En qué dimensión y cómo se estima este tema? A ver, la mano de obra ecuatoriana no es que está mal calificada. Tienes casos que son muy buenos, es decir, hay sectores que han sido capaces de generar mano de obra muy calificada, muy eficiente, muy eficaz, pero las leyes en general te están
limitando justamente a ese crecimiento, ¿sí? Limitando a que si es que tú creces, pues ya no estás solamente lidiando con un problema posible de mercado, sino también estás lidiando con posibles problemas de carácter financiero, de carácter patrimonial propio. O sea, tienes un montón de factores que no te incentivan a la inversión. Ahora, pero vamos al tema de la afectación al empleo. Tú me dices sin duda alguna, pero ¿qué generación de empleo tiene el sector exportador ecuatoriano, por ejemplo? A ver, en el caso de Flores, por ejemplo, te lo pongo específico, son 105.000 personas que trabajan ahí. De forma directa. De forma directa. La mano de obra básicamente este rato contempla entre el 55 y 58% del costo total de producción, es decir, es un factor súper importante. Un incremento en el costo laboral sin un incremento en ventas simplemente significa que tu costo es mayor. Pero tenemos ya un acuerdo con la Unión Europea. Se supone que ese acuerdo con la Unión Europea también debe trabajar como una especie de amortiguador. No. El mercado de la Unión Europea no es que es exclusivo para el Ecuador. Tienes que competir. Tienes que competir. Entonces, el momento que tú estás compitiendo y tú estás compitiendo en las mismas condiciones que el resto, pues hay condiciones de calidad, condiciones de precio y condiciones de cantidad de mercado, es decir, qué capacidad tiene ese mercado de poder captar esa cantidad de producción. Y ese mercado, nosotros somos el segundo de ese mercado, ¿sí? El primero es Kenia. Competimos con mucha eficiencia, pero tampoco es que tenemos un espacio para crecer mucho más allá. Las condiciones de mercado son esas. Ahora, el presidente de la República ha dicho, yo mismo estoy pensando en cambiar dos temas, ya lo ha anunciado, pero el espacio para poder corregir determinadas cosas es la Asamblea Nacional Legislativa. El sector exportador está esperanzado en que la Asamblea rectifique este tema de la tasa. A ver, lo de la tasa es grave, lo de los aranceles es grave, la tasa impositiva es grave, la restricción de circulante es grave. Es decir, yo creo que la ley en sí tiene muchas gravedades, o sea, genera mucha incertidumbre, no solamente a la parte de inversión, genera incertidumbre también a la parte del consumidor, lo cual en términos generales para la economía puede significar más bien un freno y no una dinamización, que en este momento la economía la necesita. Ahorita el Ecuador necesita concentrarse en dinamizar su economía, es decir, generar un crecimiento, ¿sí? En generar un fomento a la inversión, porque la inversión es lo que va a generar empleo, y un fomento a las exportaciones. Gracias, Leandro Martínez, por estar con nosotros. Nosotros hacemos otra pausa y regresamos ya con Natalie Celi en los estudios de la ciudad de Guayaquil, con quien vamos a conversar. ¿Existe programa económico? ¿Programa económico que esté orientado a la reactivación? Bueno, vendremos de inmediato.